Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente. El día de hoy vamos a tener continuidad con nuestra serie de estudios bíblicos. Y pues bueno, déjame darte el encuadre para sobre todo las personas que no nos han pues visto con anterioridad, eh, para que sepan de lo que se trata. Entonces, bueno, voy a compartir contigo la pantalla. Y bueno, como siempre, te voy a pedir que hagamos esta oración para poder tener esta intimidad con Dios y esta dirección, esta guía, para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Y ahorita te explico para quién va dirigido, el contexto y todo. Entonces, si me acompañas, solamente cierra tus ojos o con los ojos abiertos, hagamos esta oración. Nuestro buen Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad más que nos das para poder compartir tu palabra, Señor, para darle continuidad a estos estudios que tú nos has permitido tener por esta vía, Señor. Permite que las personas que lo reciban, Señor, lo reciban en amor, en apertura, Señor, para que tu Santo Espíritu actúe en ellos y en ellas, Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre. Quédate con nosotros y permite que mis labios hablen de acuerdo a lo que tú quieres que diga, Señor. Que seas tú el que dirija, que seas tú el que guíe y toca las almas, Señor, porque te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bueno, siempre es importante pedirle a Dios por esta dirección y bueno, eh, quiero decirte de qué se trata esta serie. Esta es la quinta serie de otras series más, que llevamos cuatro anteriores. Son 10, normalmente 10 estudios. En esta ocasión hice 11 estudios. El tema se llama Vivamos como a Dios le agrada y esta es ya la quinta parte. Como te decía, pues va dirigido a mujeres, sin embargo, no está limitado a solo mujeres. También puede verlo cualquier persona, joven, señorita, lo que sea. Y se revisan, lo que quiero decirte es que se revisan varias versiones bíblicas para que podamos tener un entendimiento más claro de la palabra. Muchas veces leemos solo una versión y no nos aclara muy bien en nuestro idioma qué es lo que quiere decir. No pretendemos hacer proselitismo, ni mucho menos, y el enfoque principal es estudiar la Biblia, sin nada más, ¿no? No discutir ni propagar doctrinas, eso es lo que tratamos de evitar. Y bueno, de las series anteriores, pues tuvimos la primera, que es Estudios Virtuales para Mujeres, serie de Nueva Vida en Cristo, serie Sin Esfuerzo No Hay Premio, y la serie No Desistas en Seguir a Dios, y esta quinta serie que estamos por terminar en esta ocasión. Te doy gracias si me has seguido y si no, si te interesa, pues obviamente puedes hacer uso de ellos sin ningún problema. Pues estamos en la Iglesia de Cristo Cancún Centro y estamos en la página de Facebook. Bueno, muy bien, para dar contexto a lo que estamos nosotros estudiando, estábamos en Primera de Tesalonicenses. Tesalónica, ves físicamente, geográficamente, pues está ubicada. Este es el segundo viaje de Pablo y vemos que aquí está Tesalónica. ¿Ok? Acá anda Corintios, Atenas. Entonces, toda esta región está influenciada principalmente por romanos y por griegos. Entonces, los hebreos que fueron dispersos en toda esta parte, evidentemente tenían sus templos en cada ciudad, ¿no? Y bueno, al mezclarse con otras culturas, como nos pasa a muchos de nosotros, pues adquirimos costumbres, tradiciones, cultura, etcétera, ¿no? Y entonces hacemos o nos apartamos de Dios inconscientemente, y eso es lo que estaba pasando con los de Tesalónica. Sin embargo, ellos tenían una característica peculiar porque pues había persecución, una persecución muy fuerte, muy agresiva en contra de los cristianos. Entonces, en Hechos, en Hechos capítulo 17 vas a encontrar cómo este viaje y qué fue lo que pasó con Pablo y Silas y qué fue lo que hicieron en Tesalónica. Y bueno, luego Timoteo le anuncia a Pablo que están bien a pesar de la persecución. Y bueno, Pablo lo que trata de hacer es mantenerlos, animarlos, impulsarlos para que sigan adelante con la obra. Otra característica que tenemos que ver en estas cartas, un poco de antecedentes, si no los has visto, es que se divide en dos partes y en primera de Tesalonicenses 1 a 3 celebran la fidelidad
y de la iglesia, siempre Pablo empieza animando a los cristianos para decirles que están haciendo bien. El capítulo 4 y 5 es un reto para seguir creciendo como seguidores de Jesús. Ya vimos el 4, estamos viendo o terminando en esta ocasión el capítulo 5. Y hay tres oraciones principales que declara Pablo. En la primera es la acción de gracias de cómo se convirtieron y dejando los ídolos, cosa que es bien difícil y bueno, hoy por hoy pues es como raro cuando alguien habla de ídolos, porque no estoy hablando nada más de las características físicas de un artefacto, sino de las costumbres y usos que a veces nosotros hacemos para, pues ofendemos a Dios, al Espíritu y ni siquiera nos damos cuenta. La segunda oración es la oración de transición que tiene que ver con la resistencia en las pruebas y la santidad y la esperanza les da Pablo al pueblo para que sigan adelante, para que no decaigan, para que no desistan. Y la oración final, que es la que nos va a tocar ahora, reflexionar juntos, es la oración de esperanza para que Dios los mantenga santos. Y hermanitas queridas, nosotros estamos en un proceso. No te desanimes cuando ves que tu comportamiento pues no termina de estar pulido porque estamos en el proceso, pero bueno, no te olvides cada día seguir a Jesús y sobre todo mantenerte activa, viva, en contacto con esta santidad que tiene que ver con el estudio de la palabra, la oración, las personas que te rodean. Entonces, seguir a Jesús produce una manera de vivir santa, por lo tanto es contracultural. Entonces, que no te extrañe que la gente pues te rechaza de alguna manera, ¿no? Genera conflicto, no nada más entre las personas que trabajas, vamos, en tus lugares de trabajo, sino también por los conocidos, los vecinos, las familias también, los familiares, los cercanos incluso, y habrá quizá ocasiones de las personas que más amas que se han apartado ya de Dios y bueno, eso duele mucho, pero no pierdas la esperanza. Y nosotros necesitamos aprender a responder en amor, con gracia y generosidad y motivados por la esperanza del reino de Jesús. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra chamba, ¿no? Entonces, una aspectos genéricos de la carta, como viene aquí en el lado izquierdo, dice que la Tesalónica, la actual, es Salónica y fue fundada en el 316 al 315 antes de Cristo por el rey Casandro de Macedonia, el cual puso el nombre de su esposa Tesalónique, hija de Filipo II de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. Entonces, si lees historia, vas a entender y ubicar cuándo fue esto. Filipo llamado así a su hija porque conocía su nacimiento el día de su victoria en de Salios. Estudiar los diversos aspectos de la historia y costumbres de los tesalonicenses nos ayudará a comprender mejor el contenido de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Yo te invito a que hagas un recorrido y bueno, tal vez abramos un estudio para justamente ver estos detalles que a veces no, pues no vemos, ¿no? Bueno, demos continuidad entonces, nos quedamos en el anterior. En este versículo, en el 11, en el 12, bueno, ya Pablo les está diciendo, vamos a ver de HH, dice, hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los que dirigen las cosas del Señor y los amonestan. Y muchas veces tú y yo no le tenemos suficiente consideración. Mira lo que dice la NBI. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan, porque no nos gusta que nos amonesten, ¿no? Pero en otra versión en ANTV dice, ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Entonces tenemos en la DLB, en la Biblia de latinoamericana es LBLA, dice que nos instruyen. Hermanitos, cuando nosotros estamos en una iglesia, en una congregación, las personas que dirigen, probablemente estén en un error, probablemente no tengan el carácter que tú quisieras que tuvieran, pero ellos merecen respeto porque están dedicando su tiempo, están dedicando su energía para precisamente enseñarte, instruirte y a lo mejor a la orientación que recibes no la quieres recibir porque estás juzgando su forma de vivir o su forma de lidiar. Por favor, ve lo que dice NTV. Amados hermanos, honren a los líderes en la obra del Señor. Nosotros, nuestra función es honrarlos, es respetarlos, es ser considerados.
Aquí no le está hablando a los líderes, le está hablando a nosotros como iglesia, ¿ok? ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que les dice Pablo. En el 1 Tesalonicenses 5:13 dice, la DHH dice, deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros, deben estimarlos y amarlos mucho lo repetí, perdón, dice que tengamos mucha estima por la obra que están haciendo y que tengamos, que seamos promotores de la paz, dice la NTV, ténganos mucho respeto y de todo corazón demuestren el amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros, porque de verdad, a veces no les faltamos mucho respeto o los medio pasamos, ¿no? Pero aquí dice que de corazón y que los amemos por el trabajo que hacen porque lo hacen para el Señor. Si tú ves que las personas que están al mando lo están haciendo por ellos mismos, hermana, hermano, ora por los líderes, ora por todos los que creemos estar sirviendo al Señor para que podamos vivir en paz unos con otros, porque lamentablemente a veces la guerra se encuentra aún dentro de nuestras congregaciones. Continúa Pablo en el 14 y dice, también nos rogamos, dice la RBR, dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjate qué importante, porque aquí hay características de personajes que existen o que conviven y que nosotros tenemos día con día. Vamos a verlo en otras versiones para que entiendas muy bien el contexto. Dice la DHH, y os exhortamos en el PDT les pedimos, hermanos, por un lado nos piden, nos ruegan, nos exhortan, dice a que amonestéis, dice la PDT, reprendan a los que no trabajan, ¿sí? Amonestarlos, reprenderlos, decirles, llamarles la atención a los que no trabajan. Dice la DHH a los indisciplinados, a que animéis a los desalentados, es decir, que animemos a los que tengan miedo o los estimulemos o los alentemos a los tímidos para que podamos sostenerlos en buen ánimo. Dice, y que seamos pacientes con todos y sobre todo los débiles. Ay, no me van a dejar mentir, pues hay hermanos o habemos hermanos, ¿verdad? Eso no lo sé, eso lo tendríamos que juzgar bajo los ojos de Dios, de que pues a veces somos débiles y a veces no hacemos lo que necesitamos hacer y a veces nuestro testimonio no va a ser el que tú quieres que sea, pero si te la pasas quejándote y viendo el defecto del otro, entonces no estarás avanzando, no estarás, yo tengo un dicho que dice, o eres parte del problema o eres parte de la solución del problema. Seamos parte de la solución del problema, porque si estamos viendo que suceden cosas dentro de nuestras congregaciones, lo que tenemos que hacer es ser parte de la edificación, del ánimo, de la construcción, del soporte para todos los demás, porque somos parte de esa iglesia. Entonces es muy importante entenderlo. Dice en el 15, tengan cuidado que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque la ley, ¿no? La ley dice que si tú me la haces, me la pagas, ¿no? El que la hace, la paga, así dicen. Bueno, esa es la costumbre y las tradiciones que nosotros hemos escuchado, pero la palabra de Dios dice que nadie pague, dice la PDT, asegúrense de que nadie pague mal por mal, mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como todos. O sea, no es nada más que me voy a portar bien o que voy a hacer el bien a la gente de la iglesia, sino que voy a dar testimonio con mi comportamiento a todos los demás, porque acuérdate, hermana querida, que dice en Génesis que nosotros somos imagen de Dios. Y la imagen de Dios es luz, la imagen de Dios es bondad, misericordia, ¿no? Es todos los dones espirituales que nosotros podamos reflejar, porque además no somos espejo de lo que Dios es en nosotros. Entonces es bien importante tener esto en consideración. Dice la NTV, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Dice más o menos todo lo mismo, que nos aseguremos que tengamos cuidado, dice la DHH, dice la RBR, mirad que ninguno, dice la LBLA, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Entonces, no es el que le hace la paga, sino es hacer el bien aunque te hagan mal, y eso te va a ayudar
porque te santifica a ti, pero además ayuda al otro a verte de otra manera y lo santificas al otro. Y esa es nuestra función. Eso fue lo que hizo Jesucristo y eso es lo que deberíamos nosotros decir. En el 5, 16, 17 son muy cortitos, los junté. En el 5, 16 dice, estén siempre alegres, dice contentos, la DHH, estén siempre contentos, dice la LDLA, estén siempre gozosos, gozoso, alegre y contento. Y a veces tú y yo andamos con cara de pocos amigos en el mundo, ¿no? Yo me declaro culpable porque de repente yo ando pensando todo el tiempo, esto es serio, ¿no? Entonces es importante sonreír, gozarnos, estar alegres, buscar la manera de estar alegres porque además somos privilegiados, tenemos a Dios con nosotros, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y lo que deberíamos de reflejar al mundo es esa alegría, ese gozo, esa paz. Y luego el 17 bien simple, pero bien importante. Solamente dice, nunca, en NTV, nunca dejen de orar. Y nunca es nunca, es un absoluto, nunca, nunca jamás en la vida. No puede pasar un día, un momento en tu vida en que no ores, en que no te comuniques con el Padre. Dice en la DHH, oren en todo momento. Y dice la NBI, oren sin cesar. Entonces, todo el tiempo en nuestra vida, tengas tiempos buenos o tiempos malos, necesitamos aprender a estar en comunión con el Padre. Eso es lo que nos enseña Jesucristo, que todo el tiempo estuvo en comunión con el Padre. Si tenía buenos días, y le daba gracias. Si tenía días malos, le pedía soporte para la esperanza, para la paz. Tú y yo no nos podemos dar tiempos de, ay, que estoy enojada, triste, frustrada, nerviosa. No, porque si estás siempre conectado con el Señor, siempre vas a tener esta ayuda, esta luz que te va a alumbrar y que te va a dar tranquilidad en tu día a día. Entonces es importante considerar. En el 5:18 dice, eh, en la RBR dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos agradecidos, que tú y yo no nos demos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da. De verdad, a veces son imperceptibles todo lo que teje Dios para que nosotros estemos bien. Y lo digo por mí. Y a veces nos quejamos por las circunstancias y decimos, pero ¿por qué no de esta manera? ¿Y por qué no de otro? Y luego queremos arreglarlo y resulta que la decisión que Dios tomó era la mejor, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos. Dice la NTV, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué hermoso. Si tú y yo crees que pertenecemos a Jesús, si crees que somos de Dios, que si crees que estamos tratando de seguir a Dios de verdad, de todo corazón, pues entonces demos gracias, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dice la DHH, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Está muy claro. Dios quiere eso, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, pero no nada más de dientes para afuera, sino agradecidos dándonos cuenta de la maravillosa gracia o del don, los dones hermosos o de la voluntad de Dios o lo que el Señor está orquestando para nuestras vidas. Seamos sensibles a su espíritu. Y en el 19 y 20 dice, también son cortos, la primera parte dice, no apaguéis el espíritu, es decir, que no detengamos la obra del espíritu. Aguas, porque a veces tú y yo detenemos, apagamos al espíritu cuando no creemos, cuando no tenemos confianza, cuando no tanto, la verdad es que no es porque tú seas o yo sea fiel, es porque Dios es fiel. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y el fuego del espíritu es creer, eso es lo que nos da la llama del conocimiento, del saber, del entender, del conectarnos con el espíritu. Es, Señor, sí creo aunque sientas, porque no se trata de un sentimiento, ¿vale? Es una trata de una convicción. Y cuando te sientas apagado del Espíritu, pídele al Señor que su llama crezca en ti, que te dé esa pasión por su palabra. Luego dice, no desprecien el don de profecías, eso es muy importante. La profecía no significa de que andes vociferando por todas partes, no, no, la profecía es que tú y yo sabemos que Jesucristo va a venir por segunda vez.
No la menospreciemos, no nos burlemos, dice la NTV, no se burlen de las profecías. Dios prometió que va a venir Jesucristo y Dios nos dijo que somos sus hijos y que si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros obedecemos su palabra, estaremos con Él y aunque haya pruebas difíciles, no es lo mismo pasar una prueba o una circunstancia difícil con Dios que sin Dios. Jamás va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos están diciendo, que no despreciemos estas profecías, esta confianza, esta paz, esta promesa que hizo Dios a sus hijos, a nosotros, a los que creen. Luego dice en el 5:21, examinadlo todo, dice la RBR, y retener lo bueno. ¿Qué es esto? Examinar, sométanlo todo a prueba, dice, y retengan lo bueno. ¿Qué es examinar o ponerlo todo a prueba? ¿Qué es? Pues todo lo que nos pase, las circunstancias, lo que oigamos, lo que veamos, tenemos que examinarlo, tenemos que entender qué dice Dios, que esto que tiene que ver con Dios, qué tiene que ver, por eso es tener cuidadoso. Dice la LBL antes, bien, examinarlo todo cuidadosamente y retengámoslo bueno. Que va a haber cosas malas o cosas que no entendemos y sí las va a haber. Va a haber cosas que a lo mejor no estás de acuerdo, pues sí. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? No, crítica, aquí no dice critícalo, o dice que lo retengamos lo bueno. Aférrense, dice la NBI, aférrense a lo bueno porque a veces pues va a ser tanta la tormenta, ¿no? Pero, ay, bendito sea nuestro Dios, que el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir cuando algo no es de Dios. Entonces, de estar muy atentas, muy atentos a lo que el Espíritu dice, por eso tenemos que ponerlo a prueba. Si yo estoy diciendo algo que no van con la Biblia, revisen todas las versiones, vean, estudien, no se queden con lo que una persona diga sino tenemos que estar muy claros, muy claras de qué es lo que dice Dios para nuestras vidas. Y en Tesalonicenses 22 y 23 vamos a ver los dos versículos, dice, abstener de toda especie de mal. Si lo leímos así, a lo mejor no eh, viviríamos en una burbuja, pero cuando leemos las otras versiones dice, apártense de toda clase de mal. Dice, bueno, no voy a participar, dice, manténganse alejados de todo lo malo. Dice la NBI, eviten toda clase de mal, ¿sí? Absteneos, dice la LBLA, de toda forma de mal. O sea, nosotros tenemos libre albedrío, ¿cierto? Si nosotros estamos, si hay discernimiento, si estamos con la intención de agradar a Dios, Dios mismo nos va a hacer sentir que lo que está sucediendo ahí, en ese lugar, no está bien. Entonces ahí dice, hazte para atrás, no participes, ¿vale? Dice, la PDT me encanta porque dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezca siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Fíjate, vamos a leerlo con atención. Dice, nosotros oramos, quiere decir que Pablo desde ese entonces estaba orando por todos nosotros, no nada más por los de Tesalónica, sino por todos los que nos decimos llamar santos o parte o miembros del cuerpo de Dios, de Cristo, ¿no? Y de su iglesia. Entonces dice que ora para que Dios mismo, el Dios de paz, dice, nos purifique, dice en otro, haga de ustedes perfectamente santos. Es que Dios nos haga santos. No es que seamos nosotros santos, sino es que Dios, a través de su Espíritu, nos haga perfectos, santos. Dice las otras versiones, la NBI, para que el Dios de paz los santifique por completo y conserve todo su ser. Y el ser en el antiguo lengua hebrea, arameo, el ser para los hebreos no existe la separación que hacemos. A partir de los griegos nosotros hacemos la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, pero no. Los hebreos, vamos, la definición el significado real es que en nuestro ser están incluidos el espíritu, el alma y el cuerpo. Lo tuvieron que traducir así porque acuérdense que es que los judíos, a pesar de saber hebreo,
el griego no iba a entender qué era lo que estaban diciendo. Entonces, no va separado. Cuando tu espíritu está mal, tu alma y tu cuerpo están mal. Cuando tú haces algo mal con el cuerpo, vas a afectar al espíritu y al alma, es decir, a los sentimientos. Si tu alma está mal, va a estar mal el espíritu y vas a afectar el cuerpo. ¿Sí? Porque muchos de nosotros nos enfermamos por las emociones. Entonces te da gastritis, colitis y todo lo que termina. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Eh, Dice, para la venida dice, permanezcan siempre sin mancha, dice, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la NTV, me encanta, se mantén, dice, bueno, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y en toda su espíritu, alma y cuerpo, se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva irreprensibles, irreprochables, sin defectos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué hace que tú y yo seamos sin defectos, irrepresibles y sin mancha? Que lo mismo que hizo Jesucristo, que fue lo que lo limpió, el Espíritu de Dios. Dios nos mostró que Él siendo carne, porque vino en carne, pudo llegar a la resurrección, pudo pasar todas las pruebas. ¿Por qué? Pues porque él estaba dentro del Espíritu y se mantuvo dentro del Espíritu. ¿Es posible que hagamos esto? Claro. Lo único que nos hace perfectos es el Espíritu Dios, lo que nos hace distintos, lo que nos hace unidos en una sola carne, en un solamente y en un solo corazón y en un solo espíritu es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, para que el propósito es que estemos irreprensibles y preparados para la venida del Señor Jesucristo y seguir con Él eternamente y para siempre. ¿Ok? ¿Nos queda más claro? El 24 y 25 les reafirma a los de Tesalónica, dicen, a ver, por favor, dice la PDT, Dios que los ha llamado, porque ¿quién nos llamó? Porque no me digan que yo, ay, si yo le hice caso a Dios, no, fue Dios quien te habló y te atrajo y te llamó por su misericordia, no porque tú seas, ay, sí, ahora sí voy a aceptar a Dios, no, dice que Dios nos ha llamado y lo hará por ustedes y pueden confiar en Él, es decir, que la fidelidad de Dios es real, porque Él es fiel, porque Él te ama, porque Él te llamó, porque por eso tenemos que confiar. Dice, fieles, dice RBR, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Esto que te estoy diciendo, que decía Pablo, esto se va a cumplir, por eso se va a cumplir, porque no fue un hombre el que lo dijo, fue Dios mismo, el que nos llamó para precisamente que nosotros habitáramos con Él. Por eso va a ser algo que sí va a suceder. No lo está diciendo una persona, lo está diciendo Dios mismo, ni siquiera Jesucristo. Dios es el que nos llama. Jesucristo es digamos, ejemplo de vida y no, nadie va al Padre si no es por Él, es decir, si no hacemos lo que Él hizo, si no nos rendimos a Él, si no nos redimimos. Y luego dice, hermanos, en la PDT, oren también por nosotros. Qué hermosa recomendación. Hermanitos, la oración tiene que ser no nada más personal, sino tenemos que orar por las personas que se dedican o que nos dedicamos a hablar de la palabra de Dios, por las personas que deseamos hacer lo que Dios quiere que hagamos en este mundo, por ti, por mí, por las iglesias, por todas las personas que buscan a Dios. Por eso es lo que tendríamos que pedirle: Dios, oriéntanos, ayúdanos, enséñanos a hacer un solo cuerpo. Esa tendría que ser nuestra oración. En ese momento estaba pidiendo Pablo que oraran por ellos, por nosotros. Dice, y tú y yo sabemos todo lo que sucedió con Pablo y con toda la obra en ese tiempo. Luego dice, ay, perdón, ahí está, 26 y 27, espérenme tantito, ay, perdón, tengo problemas aquí con mi computadora. Entonces, 24 y 25, luego 26 y 27. Y dice, me mueve. Dice la PDT, cuando se reúnan, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Cuando nosotros oímos en la RBR, saluden a todos los hermanos con ósculo santo, a veces no entendemos, pero o sea, habla de un beso santo, dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo, dice, es que nos besemos con sinceridad, que nos abracemos con amor,
¿sí? Dice, les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta, la PDHH me encanta, dice, les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Esta carta es importante leerla, dice, a todos los hermanos, y esto nos incluye hasta el día de hoy a nosotros. Dice en la NTV, más fuerte, les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos los demás hermanos. Esto es una profecía, esto es algo que tenemos que compartir con todas las iglesias y con todas las personas que creemos en Dios. Y el 28, ya para concluir, dice, ya cierra Pablo diciendo, en la NTV dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Si lo leemos así, dices, ay, qué bonito, pero si tú lees DHH, dice que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre nosotros. Dice la PDT que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia a todos. Qué belleza es leer la palabra de Dios. Que la bendición en abundancia a todos, esa bendición que Pablo extiende y que el Señor mismo Jesucristo oró por nosotros. Si tú lees los evangelios, Jesucristo oró por nosotros antes de morir, por las nuevas generaciones, porque Dios es eterno, por lo tanto tiene pasado, presente y futuro a la vez. Él es hoy y siempre el Señor. Vamos a concluir entonces diciendo, primero, entonces, las recomendaciones de Pablo, dice, para las iglesias, para la iglesia de Tesalónica, dice que hay que reconocernos entre nosotros y tratarnos con respeto, sobre todo y más, con más razón a los que nos guían y nos enseñan, a quienes nos orientan y nos instruyen, porque nos guste o no nos guste, ellos están dedicando su vida para Dios. Luego dice que debemos amarlos y estimarlos mucho, demostrándoles amor por la obra que realizan entre nosotros y que nos recomienda que vivamos en paz entre nosotros. Y la paz depende también de nosotros, no nada más de los líderes, ¿eh? Porque luego les reclamamos porque queremos que ellos nos visiten, estén con nosotros, nos atiendan, pero nosotros, ¿qué hacemos por ellos? Dice también, pedimos, dice que reprendan a los que no trabajan, o sea, que los animemos, a los que tengan miedo, que le ayudemos a los débiles y que seamos pacientes con todos. Eh, Reprender, animar a los que no están haciendo nada y que, bueno, pueden hacer las cosas, ¿no? Si tú te cuentas como uno de esos, hermanito, hermanita, vamos a trabajar juntos, estamos en una obra hermosa, maravillosa, es de Dios, no es de los hombres, y eso lo tenemos que entender, lo estamos haciendo para Dios. Luego dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien traten de hacer el bien entre ustedes como a todo el mundo. No hagamos caso de pagar mal por mal, sino al contrario, hacer el bien y hacer el bien a todo el mundo. Dice, estén siempre contentos, alegres, gozosos, que no paremos de orar en todo momento. Dice también que demos gracias a Dios en toda situación, porque este es su voluntad para nosotros, los que permanecemos o que pertenecemos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros nos creemos porque pertenecemos en Cristo Jesús, entonces debemos de estar agradecidos y darle gracias a Dios en todo. Dice que no detengamos o no apaguemos la obra del Espíritu Santo en nosotros y no nos burlemos de la profecía, porque eso es importantísimo recordar que el Espíritu de Dios habita en nosotros, le tenemos que dar la oportunidad. Acuérdense que Dios no nos obliga, tenemos que estar constantes con el Espíritu para que nos muestre qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, a quién le tenemos que hacer. ¿En qué tiempo tenemos que actuar? Eso es importante, que el control lo lleve Dios, no nosotros. Eso es detener la obra, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Luego dice que lo sometamos todo a prueba, que retengamos lo bueno y que nos aferremos a la palabra de Dios. Luego dice que nos apartemos de toda clase de mal, que nos mantengamos alejados. Y luego dice que oremos para que el Dios de paz nos haga perfectamente santos y conserve nuestro ser, que significa espíritu, alma y cuerpo, para que permanezcamos sin mancha, sin defecto alguno, hasta que regrese el Señor Jesús. Y dice que el que nos llama, o sea, nuestro Dios es fiel y cumplirá todo esto. También dice que oremos por todos los santos, por todos nosotros. Entre nosotros tenemos que orar unos por otros. Eso es algo muy importante y va a hacer que la iglesia crezca. Eso también depende de nosotros, hermano, no nada más de los líderes. Dice que cuando nos reunamos, nos saludamos a todos los hermanos, a todos, no nada más a los que nos caen bien, a los que son fifís, ¿no? O a los que tienen dinero, sino a todos con un beso santo, es decir, con mucho amor.
y también nos ordena o nos encarga con la autoridad del Señor que leamos esta carta a todos los hermanos, a los demás, a todos. Por eso se hacen estos transmisiones, porque queremos que todo el mundo sepa que Dios nos ama, que Dios no hace distinciones de denominaciones, eso lo hacemos los seres humanos. Y de luego dice y concluye y cierra diciendo que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos en abundancia y que Jesucristo sea con nosotros hoy y siempre. Y ese es nuestro deseo. Les agradezco mucho su atención el día de hoy. Les recuerdo que las em, demás sesiones grabadas están en el Facebook de la página de la Iglesia Cristo Cancún Centro. Y permíteme hacer esta oración final para pedirle a Dios que nos oriente, que nos dirija, que nos guarde en esta semana para que estemos con Él. Y pues bueno, te invito a cerrar tus ojos, nuestro buen Dios y Padre Celestial. Gracias por esos momentos que nos permitiste compartir tu palabra, Señor. No permitas que devolvamos mal por mal, al contrario, Señor, que aprendamos cada día a cómo convivir con los demás, a qué hacer con nuestros líderes, Señor, a cómo estar delante de ti, Padre, para ser propositivos, edificarnos unos a otros, Señor, ayudándonos, animándonos, Señor, ayúdanos y permítenos también establecer esta comunión, este contacto, este abrazo fraternal unos con otros y a empezar a ver ahora, Señor, cómo vamos a ser parte de la solución del problema de nuestras congregaciones y no ser el problema. Gracias. Enséñanos a caminar contigo, Padre, por favor, porque sabemos que eres fiel y lo que deseas para nosotros, tu voluntad es que seamos agradecidos y que alcancemos, Señor, estas bendiciones para vivir eternamente contigo. Porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pues muy bien, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por estar aquí y pues yo espero volver a verte la próxima vez.